Las puertas de la sala de trauma se abrieron de golpe, y el equipo entró empujando la camilla con fuerza. El hombre sobre ella sangraba por el abdomen, sus ojos apenas abiertos. «Sil herido, herida de bala, presión cayendo», gritó uno de los paramédicos. Pero cuando la joven residente de cabello oscuro recogido en una cola se acercó con las manos ya enguantadas, el cirujano jefe la apartó con un gesto brusco. «Aléjate, novata. Esto no es para ti». Algunos enfermeros rieron entre dientes. Ella retrocedió, con la mandíbula apretada, pero el soldado en la camilla giró la cabeza hacia ella. Sus ojos se clavaron en su rostro. «Tú», susurró con voz ronca, «tú eres...». Y entonces su mano cayó al costado de la camilla. El monitor comenzó a pitar con fuerza. El cirujano gritó órdenes, pero el SEAL, con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mano y señaló directamente hacia ella. «Ella... sabe...», murmuró antes de que sus ojos se cerraran. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Todos miraron a la joven residente, que permanecía inmóvil junto a la pared, con el rostro pálido y los puños cerrados. Cada historia tiene un testigo, y a veces, ese testigo cambia todo. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, déjame saber en los comentarios de dónde nos acompañas. Me encanta saber que esta historia llega a tantos rincones diferentes. Pero lo que nadie sabía en esa sala de trauma era que ese soldado y yo ya nos habíamos visto antes, y lo que pasó aquella noche en la frontera era algo que yo había intentado olvidar durante 3 años. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 28 años, y soy residente de 2º año en el Centro Médico St. Michael de San Diego. Para todos en este hospital, soy solo una novata más, una chica mexicana que llegó aquí con una beca y que intenta no meter la pata cada día. Pero hay cosas que nadie sabe de mí, cosas que prefiero mantener enterradas. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Llegué al hospital a las 5 de la madrugada. Revisé los expedientes de mis pacientes. Tomé 3 tazas de café aguado y soporté los comentarios condescendientes del Dr. Harrison, el cirujano jefe de trauma. «Ramírez, si vas a quedarte en mi equipo, necesitas ser más rápida. Aquí no hay espacio para dudas». Asentí en silencio, como siempre. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. Pero cuando escuché el código de trauma por los altavoces, algo en mi pecho se tensó. Varón, 32 años, militar, herida de bala en abdomen, pérdida masiva de sangre. Corrí hacia la sala de trauma junto con el resto del equipo. Las puertas se abrieron y vi la camilla entrando a toda velocidad. Y entonces lo vi a él. El mundo se detuvo por un segundo. Su rostro estaba cubierto de sudor y suciedad, pero lo reconocí al instante. Era el mismo hombre que me había mirado a los ojos aquella noche en la frontera, cuando todo se vino abajo. El mismo hombre que me había dicho, «Corre, no mires atrás». Pero ahora estaba aquí, en mi sala de trauma, sangrándose hasta morir. Y por la forma en que me miraba, él también me había reconocido. El doctor. Harrison me apartó de un empujón. «Aléjate, Ramírez. Esto es demasiado para ti». Algunos de los enfermeros rieron. Yo retrocedí, sintiendo cómo la humillación me quemaba las mejillas, pero entonces el soldado levantó la mano, señalándome directamente. «Ella», dijo con voz débil, «ella sabe». Todos se quedaron en silencio. El doctor Harrison me miró con el ceño fruncido. «¿Qué demonios significa eso, Ramírez?». No pude responder, porque si les decía la verdad, todo lo que había construido aquí se vendría abajo. Y lo peor de todo era que ese hombre sabía exactamente quién era yo, y lo que había hecho. El monitor comenzó a pitar con más fuerza. «Está entrando en shock hipovolémico», gritó una de las enfermeras. El doctor. Harrison se movió rápido, gritando órdenes, pero yo no podía apartar los ojos del rostro del soldado. Sus labios se movían, intentando decir algo más, pero no salía ningún sonido. Me acerqué un paso, ignorando la mirada furiosa del doctor Harrison. «¿Qué intentas decir?», susurré, inclinándome sobre la camilla. Sus ojos se abrieron un poco más y sus labios formaron una palabra silenciosa. «Fantasma». Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Ese nombre, ese maldito nombre que no había escuchado en 3 años. El nombre que me perseguía en mis pesadillas. «Ramírez, te dije que te alejaras», rugió el doctor Harrison. Pero yo ya estaba retrocediendo, con las manos temblando. El soldado cerró los ojos y el monitor emitió un pitido largo y continuo. «¡Paro cardíaco!», gritó alguien. El equipo se lanzó sobre él, iniciando las compresiones.
Pero yo solo podía quedarme ahí, paralizada, porque si ese hombre moría, se llevaría consigo el único secreto que podía destruirme. Pero si sobrevivía, tendría que enfrentarme a la verdad que había estado huyendo durante tanto tiempo, y no estaba segura de cuál de las dos opciones me aterraba más. Salí de la sala de trauma con las piernas temblorosas. El pasillo estaba vacío y frío, iluminado solo por las luces fluorescentes que parpadeaban sobre mi cabeza. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Fantasma. Esa palabra seguía resonando en mi mente como un eco. Hacía 3 años, yo no era Sofía Ramírez, residente de medicina. Era otra persona, alguien que había cometido errores. Alguien que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y ese soldado lo sabía. La puerta de la sala de trauma se abrió de golpe y salió el doctor Harrison, quitándose los guantes con brusquedad. Me miró con una mezcla de irritación y curiosidad. Lo estabilizamos, por ahora. Se cruzó de brazos. ¿Quieres explicarme qué demonios fue eso ahí dentro, Ramírez? Tragué saliva. No sé de qué habla, doctor. Ese hombre te señaló directamente. Dijo que tú sabías algo. ¿Qué es lo que sabes? Nada. Debe estar delirando por la pérdida de sangre. El doctor Harrison entrecerró los ojos. No me creía. Pero antes de que pudiera presionarme más, su busca sonó. Miró la pantalla y maldijo entre dientes. Tenemos otro trauma entrando. Esto no se queda así, Ramírez. Vamos a hablar después. Se alejó por el pasillo a grandes zancadas. Me quedé sola, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una forma de manejar esto antes de que todo explotara. Pero entonces escuché una voz detrás de mí. Sofía Ramírez. Me giré bruscamente. Un hombre alto, de unos 40 años, con cabello corto y gris y una mirada fría como el acero, estaba parado a pocos metros de mí. Vestía un traje oscuro y tenía una placa colgando de su cinturón. Agente federal. Necesitamos hablar, dijo con voz tranquila pero firme, sobre el teniente Marcus Webb y sobre lo que pasó en la frontera hace 3 años. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No sé de qué me habla, dije, intentando mantener la voz firme, pero mis manos temblaban. El agente dio un paso hacia mí, con los ojos clavados en mi rostro como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. No juegues conmigo, doctora Ramírez. O debería decir, Sofía Delgado, mi nombre real, el nombre que había dejado atrás cuando crucé la frontera y comencé de nuevo. Sabemos quién eres. Sabemos que estuviste en Tijuana la noche del tiroteo, y sabemos que el teniente Webb te sacó de ahí. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Eso fue hace años. Yo no tuve nada que ver con lo que pasó esa noche. Entonces, ¿por qué cambiaste de identidad? ¿Por qué huiste? Porque tenía miedo. Porque vi cosas que no debía ver. El agente sacó una fotografía de su bolsillo y me la mostró. Era una imagen borrosa, tomada con una cámara de seguridad, pero me reconocí al instante. Estaba parada junto a un hombre con una chaqueta de cuero, en una calle oscura de Tijuana. El hombre tenía un arma en la mano. Este hombre, dijo el agente, señalando la figura en la foto, es Héctor Morales, uno de los narcotraficantes más buscados de México. Y tú estabas con él esa noche. No, susurré. Yo no estaba con él. Yo estaba tratando de escapar de él. Entonces, ¿por qué el teniente Webb arriesgó su vida para sacarte de ahí? ¿Qué eres para él, Sofía? No tenía respuesta, porque la verdad era mucho más complicada de lo que ese agente podía imaginar. Y si se la contaba, no solo me destruiría a mí, destruiría a Marcus también. Quiero un abogado, dije finalmente, con la voz quebrada. El agente sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Claro, pero mientras tanto, el teniente Webb está en cuidados intensivos. Y si despierta, va a hablar. Y cuando lo haga, más te vale que tu historia coincida con la suya. Se alejó por el pasillo, dejándome sola con el peso de mis secretos aplastándome el pecho. Pasé las siguientes 2 horas en un estado de shock. Intenté concentrarme en mis pacientes, en las rondas, en cualquier cosa que me distrajera de la pesadilla que se estaba desarrollando a mi alrededor. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcus en esa camilla, sangrando, susurrando mi nombre. Fantasma. Ese era el nombre que me había dado aquella noche en Tijuana, porque después de que me sacara de ahí, desaparecí. Me convertí en un fantasma. Cambié mi nombre, mi identidad, mi vida entera, y pensé que nunca volvería a verlo.
pero el destino tiene una forma cruel de traer de vuelta lo que intentas enterrar. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje en mi busca. Ramírez, preséntate en la UCI. El paciente Webb está despierto y pregunta por ti. Mi corazón se detuvo. Subí las escaleras corriendo, con la mente acelerada. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué iba a decir él? Cuando llegué a la UCI, vi al agente federal parado junto a la puerta de la habitación de Marcus, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. «Tienes 5 minutos», dijo, «y voy a estar escuchando cada palabra». Asentí y entré en la habitación. Marcus estaba recostado en la cama, con tubos y cables conectados a su cuerpo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos y alerta. Cuando me vio, una sonrisa débil apareció en sus labios. «Sofía», susurró, «sabía que eras tú». Me acerqué lentamente, con las manos temblando. «Marcus, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó?» «Vine a buscarte», dijo con voz ronca, «porque hay algo que necesitas saber. Algo que cambia todo». «¿Qué cosa?» Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi algo que me heló la sangre. Miedo. Héctor Morales no murió esa noche en Tijuana, Sofía. Está vivo, y sabe dónde estás. El mundo se detuvo. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. No, eso es imposible. Yo lo vi caer. Yo vi la sangre. Era una trampa. Todo fue una trampa. Y ahora viene por ti. La puerta se abrió de golpe, y el agente federal entró con expresión tensa. «Tenemos un problema. Acaban de encontrar un cuerpo en el estacionamiento del hospital. Un guardia de seguridad. Asesinado hace menos de 1 hora». Marcus me miró con desesperación. «Ya está aquí, Sofía, y no va a detenerse hasta encontrarte». En Tanon el pánico se apoderó de mí. «Tenemos que salir de aquí, ahora». El agente federal levantó una mano. «Nadie va a ninguna parte. Este hospital está en cuarentena hasta que sepamos qué está pasando». Sacó su radio y comenzó a dar órdenes, pero yo apenas podía escucharlo. Mi mente estaba acelerada, recordando cada detalle de aquella noche en Tijuana. Héctor Morales. El hombre que controlaba la mitad del tráfico de drogas en la frontera. El hombre que me había secuestrado porque pensaba que yo sabía dónde estaba escondido un cargamento de millones de dólares. El hombre que Marcus había matado para salvarme. Pero si estaba vivo, entonces todo lo que había construido en estos 3 años era una mentira. Mi nueva identidad, mi carrera, mi vida, todo estaba a punto de desmoronarse. «Sofía», dijo Marcus, intentando incorporarse en la cama a pesar del dolor, «escúchame. Hay algo más que necesitas saber. La razón por la que Héctor te quiere no es solo por el cargamento. Es por tu padre». Me quedé helada. «¿Mi padre? Mi padre murió cuando yo tenía 10 años». «No», dijo Marcus con la voz tensa. «Tu padre no murió. Él trabajaba para Héctor, y cuando intentó traicionarlo, Héctor lo hizo desaparecer. Pero antes de eso, tu padre escondió algo que vale más que cualquier cargamento de drogas, y Héctor cree que tú sabes dónde está». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Eso es imposible. Mi padre era un hombre bueno. Él nunca... Tu padre era un informante del gobierno, Sofía. Trabajó encubierto durante años, y cuando Héctor lo descubrió, lo torturó para que revelara dónde había escondido la evidencia. Pero tu padre nunca habló, y ahora Héctor cree que te lo dijo a ti antes de morir. Pero yo no sé nada», grité, con la voz quebrada. «No sé de qué estás hablando». Marcus me miró con una intensidad que me atravesó. «Entonces, ¿por qué tu padre te dio ese collar antes de desaparecer? El que siempre llevas puesto». Mi mano voló instintivamente hacia mi cuello, donde colgaba una pequeña cruz de plata. Era lo único que tenía de mi padre, lo único que me quedaba de él. «¿Qué tiene que ver mi collar con esto?» «Todo», dijo Marcus, «porque dentro de esa cruz está la clave de todo, y Héctor lo sabe». Mal. Mis dedos temblaban mientras sostenía la cruz entre mis manos. La había llevado puesta durante 18 años, desde el día en que mi padre desapareció. Nunca me la había quitado. Nunca había pensado que pudiera ser algo más que un recuerdo. «¿Cómo sabes esto?», pregunté, con la voz apenas audible. Marcus respiró profundo, haciendo una mueca de dolor. «Porque yo fui parte de la operación que intentó proteger a tu padre. Yo era un SEAL recién graduado, asignado a una unidad especial en la frontera. Tu padre era nuestro informante clave, y cuando todo salió mal, yo fui uno de los que intentó sacarlo. Pero llegamos demasiado tarde. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Aquella noche en Tijuana, cuando me salvaste, ¿por qué no me dijiste quién eras? Porque tenía órdenes de mantenerte alejada de todo esto.
de protegerte sin que supieras la verdad. Pero entonces, Héctor te encontró, y tuve que romper el protocolo para sacarte de ahí. El agente federal se acercó, con expresión tensa. Si lo que dices es cierto, teniente Webb, entonces esa cruz es evidencia federal, y necesitamos abrirla. Ahora. No, dije, retrocediendo. Esta cruz es lo único que me queda de mi padre. No voy a... Sofía, interrumpió Marcus con urgencia en la voz. Si no la abrimos, Héctor va a seguir viniendo por ti. Va a matar a cualquiera que se interponga en su camino, incluyendo a todos en este hospital. Miré hacia la ventana de la habitación. Afuera, en el pasillo, podía ver a enfermeras y médicos moviéndose de un lado a otro, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Gente inocente, gente que moriría si yo no hacía algo. Con manos temblorosas, me quité el collar. La cruz era pequeña y delicada, con intrincados grabados en la superficie. Nunca había notado que tenía una pequeña bisagra en uno de los lados. El agente sacó una navaja y, con cuidado, la deslizó por la ranura. La cruz se abrió con un clic suave. Dentro había una pequeña tarjeta de memoria, tan pequeña que apenas era visible. «Dios mío», susurró el agente, tomándola con cuidado. Esto es todo. Toda la evidencia que necesitábamos para desmantelar la organización de Héctor». Pero antes de que pudiera decir algo más, las luces del hospital parpadearon. Una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché la voz de Marcus, tensa y urgente. «Ya está aquí». El hospital quedó sumido en un silencio antinatural. Solo se escuchaba el pitido distante de los generadores de emergencia activándose. Las luces rojas de emergencia se encendieron, bañando todo en un resplandor inquietante. «Todos al suelo», ordenó el agente federal, sacando su arma. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizada, mirando la tarjeta de memoria en su mano. Esa pequeña cosa había costado la vida de mi padre, y ahora iba a costar la mía. «Sofía, escúchame», dijo Marcus, intentando levantarse de la cama a pesar de los tubos conectados a su cuerpo. «Tienes que salir de aquí. Hay una escalera de servicio al final del pasillo. Baja hasta el sótano y sal por la salida de emergencia. Yo voy a...» «No», lo interrumpí. «No voy a dejarte aquí. No tienes opción. Si Héctor te encuentra, todo esto habrá sido en vano». Un grito desgarrador resonó desde el pasillo. Luego otro. Y otro. El sonido de disparos hizo eco por todo el piso. El agente federal corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, ésta explotó hacia adentro, lanzándolo contra la pared. Un hombre entró en la habitación, alto, con el cabello negro peinado hacia atrás, y una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la sien hasta la mandíbula. Vestía un traje oscuro, y llevaba una pistola con silenciador en la mano. Héctor Morales. Sus ojos se clavaron en mí, y una sonrisa fría apareció en sus labios. «Sofía Delgado, ¿cuánto tiempo?» «Aléjate de ella», gruñó Marcus, intentando levantarse, pero Héctor apuntó su arma hacia él sin siquiera mirarlo. «Siéntate, soldado, o te mato aquí mismo». Luego me miró de nuevo. «Veo que finalmente abriste el regalo de tu padre. Qué considerado de tu parte». «No sé de qué hablas», dije, intentando mantener la voz firme. «No me insultes. Sé que encontraste la tarjeta». «¿Y ahora me la vas a dar?» «Nunca». Héctor suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Siempre tan dramática. Igual que tu padre». Caminó lentamente hacia mí, con la pistola apuntando directamente a mi pecho. Él también se negó a cooperar. Y mira cómo terminó. La rabia explotó dentro de mí. «Tú lo mataste. Lo torturaste y lo mataste. Hice lo que tenía que hacer. Y ahora voy a hacer lo mismo contigo, a menos que me des esa tarjeta». Miré al agente federal, que yacía inconsciente en el suelo, luego a Marcus, que me miraba con desesperación, y finalmente a Héctor, con su sonrisa cruel y sus ojos vacíos. Y en ese momento, tomé la decisión más difícil de mi vida. «Está bien», dije, levantando las manos. «Te la daré. Pero primero tienes que prometerme que dejarás ir a todos en este hospital». Héctor rió. «No estás en posición de negociar, pequeña». «Sí lo estoy, porque si me matas, nunca sabrás dónde está la verdadera tarjeta». Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué? La tarjeta que encontramos en la cruz es una copia. Mi padre era más inteligente de lo que pensabas. Escondió la original en otro lugar. Y solo yo sé dónde está. Era una mentira desesperada, pero era la única carta que tenía.
Héctor me miró fijamente, intentando determinar si decía la verdad, y en ese momento de duda, supe que tenía una oportunidad de salvar a todos, o de morir intentándolo. Pruébalo, respondí, manteniendo la mirada fija en él a pesar de que mis piernas temblaban. Mata a todos aquí. Destruye el hospital. Pero sin mí, nunca encontrarás lo que mi padre escondió. Y sabes que hay más que solo evidencia en esa tarjeta, ¿verdad? Hay cuentas bancarias, nombres de tus socios, rutas de distribución, todo lo que necesitan tus enemigos para destruirte. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Había dado en el clavo. Mi padre no solo había recopilado evidencia para el gobierno, había recopilado información que podía desmantelar todo el imperio de Héctor desde adentro. «Tienes 5 segundos para decirme dónde está», dijo Héctor, presionando el cañón de la pistola contra mi frente. El metal estaba frío. Podía sentir mi pulso latiendo contra él. 5. Marcus intentó levantarse de la cama. «Héctor, no hagas esto. Ella no sabe nada». 4. «Por favor», susurré, cerrando los ojos. «No aquí. Hay pacientes inocentes. Hay gente que no tiene nada que ver con esto». 3. Pensé en mi padre, en cómo debió sentirse en sus últimos momentos, sabiendo que iba a morir pero negándose a traicionar todo por lo que había luchado. Pensé en Marcus, que había arriesgado su vida por mí no una, sino 2 veces. Pensé en todos los pacientes en este hospital que confiaban en que yo los protegería. 2. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. O quizás se arregló. No lo sé. Pero en ese momento, dejé de ser la chica asustada que había huido de Tijuana hace 3 años. Dejé de ser la residente novata que se dejaba pisotear por el Dr. Harrison. Me convertí en la hija de mi padre, en alguien que no se rendiría sin pelear. 1. Está en el cementerio, grité, abriendo los ojos. Está enterrada con mi padre, en su tumba, en el cementerio de La Paz, en Tijuana. Coordenadas exactas grabadas en la parte posterior de su lápida. Héctor bajó el arma lentamente, con una sonrisa satisfecha extendiéndose por su rostro. Ahí está. Sabía que lo dirías. Se dio vuelta hacia la puerta. Vamos. Tú y yo vamos a hacer un pequeño viaje a Tijuana. No, dijo Marcus, finalmente logrando ponerse de pie a pesar del dolor. Arrancó los tubos de su brazo, ignorando la sangre que comenzó a gotear. Ella no va a ninguna parte contigo. Héctor suspiró y apuntó su arma hacia Marcus. Siempre fuiste un problema, Webb. Debí haberte matado hace 3 años cuando tuve la oportunidad. Inténtalo ahora, gruñó Marcus, avanzando un paso. Todo sucedió en cámara lenta. Vi el dedo de Héctor apretando el gatillo. Vi a Marcus lanzándose hacia adelante. Y sin pensar, sin dudarlo, me interpuse entre ellos. El disparo resonó en la habitación como un trueno. Sentí el impacto en mi hombro, un dolor ardiente que se extendió por todo mi cuerpo como fuego líquido. Caí hacia atrás, y Marcus me atrapó antes de que golpeara el suelo. «Sofía, no», susurraba, presionando su mano contra mi hombro para detener la hemorragia. «Quédate conmigo. Mírame. Quédate conmigo». Pero mi visión se estaba oscureciendo. Podía escuchar voces distantes, gritos, el sonido de más disparos, y luego, la voz de Héctor, fría y distante. «Qué desperdicio. Ahora tendré que encontrar esa tumba yo mismo». Intenté hablar. Intenté decirle a Marcus que todo había sido una mentira, que no había ninguna tarjeta enterrada con mi padre, que solo había intentado ganar tiempo, pero las palabras no salían, solo sangre. «Sofía, por favor», suplicaba Marcus, con lágrimas rodando por su rostro. «No me dejes, no otra vez». Y mientras la oscuridad me envolvía, solo pude pensar en una cosa. Había fallado a mi padre, a Marcus, a todos en este hospital, y ahora iba a morir sin siquiera saber la verdad completa sobre lo que mi padre había sacrificado. Pero entonces, justo antes de que la oscuridad me consumiera por completo, escuché algo, un sonido que no tenía sentido, el sonido de sirenas, muchas sirenas, y voces gritando, «FBI, tiren sus armas». Y la última cosa que vi antes de cerrar los ojos fue la expresión de shock en el rostro de Héctor, mientras una docena de agentes federales irrumpían en la habitación. Quizás no había fallado después de todo. Desperté en una habitación blanca. Por un momento pensé que estaba muerta, pero entonces sentí el dolor punzante en mi hombro y supe que seguía viva.
El dolor significaba vida. Siempre lo había hecho. Bienvenida de vuelta, doctora Ramírez. Giré la cabeza lentamente. El agente federal que había hablado conmigo antes estaba sentado en una silla junto a mi cama. Tenía un vendaje en la frente, pero por lo demás parecía ileso. ¿Qué pasó?, pregunté con voz ronca. Héctor Morales está bajo custodia, junto con 6 de sus hombres. Gracias a ti, logramos capturar a uno de los criminales más buscados de América del Norte. ¿Marcus? El teniente Webb está bien. Está en cirugía ahora mismo, pero los doctores dicen que se recuperará completamente. El agente se inclinó hacia adelante. Fuiste muy valiente, Sofía, o muy estúpida. Aún no decido cuál. Intenté sonreír, pero me dolía demasiado. Probablemente ambas. La tarjeta de memoria que encontramos en tu collar es exactamente lo que necesitábamos. Contiene suficiente evidencia para desmantelar toda la organización de Héctor. Nombres, cuentas bancarias, rutas de distribución, todo. Tu padre era un héroe, Sofía, y tú también lo eres. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Durante 18 años, había creído que mi padre me había abandonado, que había desaparecido porque no le importaba. Pero ahora sabía la verdad. Había muerto protegiéndome. Había muerto protegiendo a cientos, quizás miles de personas inocentes. Hay algo más que necesitas saber, continuó el agente. Tu padre no está muerto. El mundo se detuvo. ¿Qué? Está en protección de testigos. Ha estado vivo todo este tiempo. Cuando Héctor lo capturó hace 18 años, logramos rescatarlo justo a tiempo. Pero estaba tan malherido que decidimos fingir su muerte para protegerlo. Y para protegerte a ti. No podía respirar. No podía pensar. ¿Dónde está? Aquí, en este hospital. Ha estado esperando para verte desde que te trajeron. La puerta se abrió lentamente. Y entonces lo vi. Un hombre de unos 50 años, con cabello gris y arrugas alrededor de los ojos. Pero esos ojos eran los mismos que recordaba de mi infancia. Los mismos ojos que me habían mirado con amor incondicional cada día de mis primeros 10 años de vida. «Hola, mija», dijo mi padre, con la voz quebrada por la emoción. Y en ese momento, todo el dolor, todo el miedo, toda la rabia que había cargado durante 18 años se derrumbó. Lloré como no había llorado desde que era una niña. Y mi padre se acercó. Me abrazó con cuidado de no lastimar mi hombro herido y lloró conmigo. «Lo siento», susurraba una y otra vez. «Lo siento mucho, Sofía. Quise protegerte. Quise mantenerte a salvo. Lo sé, papá», logré decir entre sollozos. «Lo sé». Los siguientes días fueron un torbellino. Mi padre me contó todo. Cómo había trabajado como informante encubierto durante años. Cómo había recopilado evidencia contra Héctor y su organización. Cómo, cuando Héctor finalmente lo descubrió, había sido torturado durante días antes de que el FBI lograra rescatarlo. «Te di ese collar el día antes de que todo saliera mal», me explicó, sosteniendo mi mano. «Sabía que si algo me pasaba, tú lo guardarías, que lo mantendrías a salvo, y tenía razón. Pero, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerto? Porque Héctor habría ido tras de ti. Habría usado cualquier conexión conmigo para encontrar la evidencia. Al fingir mi muerte y darte una nueva identidad, pensé que estarías a salvo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca imaginé que te encontraría de todas formas». Marcus vino a visitarme al tercer día. Caminaba con muletas, pero su sonrisa era genuina. «Hola, fantasma». «No me llames así», dije, pero estaba sonriendo. Se sentó en la silla junto a mi cama. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran disparado». «Oh, espera. Me dispararon». Rió, pero luego su expresión se volvió seria. «Sofía, lo que hiciste, interponerte entre Héctor y yo, fue lo más estúpido y valiente que he visto en mi vida. Aprendí del mejor», dije, mirándolo a los ojos. «Tú hiciste lo mismo por mí hace 3 años. Sí, bueno, supongo que estamos empatados ahora». Hubo un silencio cómodo entre nosotros. Y entonces, sin pensarlo, pregunté, «¿Por qué lo hiciste, Marcus? ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí aquella noche en Tijuana? No me conocías. Solo eras un soldado siguiendo órdenes». Marcus miró por la ventana, con una expresión distante. «Porque vi algo en ti, algo que me recordó por qué me uní a los SEALs en primer lugar, para proteger a personas inocentes, para hacer lo correcto, sin importar el costo». Me miró de nuevo. «Y porque tu padre me hizo prometer que te mantendría a salvo».
Fue lo último que me dijo antes de que lo llevaran a protección de testigos. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Gracias, Marcus, por todo. No tienes que agradecerme, solo prométeme algo. ¿Qué? Promete que no volverás a hacer algo tan estúpido como interponerte frente a una bala. Sonreí. No puedo prometer eso. Soy doctora. Es literalmente mi trabajo ponerme en peligro para salvar a otros. Marcus negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. Eres imposible, Sofía Ramírez, o Sofía Delgado, o como diablos quieras llamarte. Solo Sofía está bien. Bien, solo Sofía. Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en las muletas. Tengo que irme, pero volveré mañana, si quieres. Me gustaría eso. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y se giró. Por cierto, el doctor Harrison vino a preguntar por ti. Dijo que cuando te recuperes, quiere que te unas oficialmente a su equipo de trauma. Dijo algo sobre que cualquiera que pueda mantener la calma bajo fuego literal es exactamente el tipo de doctora que necesita. Mi corazón se llenó de una calidez que no había sentido en años. ¿En serio? En serio. Parece que ya no eres solo la novata. Y con eso, se fue, dejándome sola con mis pensamientos y una sonrisa en el rostro. Una semana después, recibí el alta médica. Mi padre estaba ahí para llevarme a casa. Bueno, a su casa. Un pequeño apartamento en las afueras de San Diego, donde había estado viviendo bajo su nueva identidad durante los últimos 18 años. No es mucho, dijo mientras abría la puerta, pero es seguro. Y ahora que Héctor está en prisión, finalmente puedo vivir sin mirar por encima del hombro. El apartamento era modesto pero acogedor, y en las paredes había fotografías mías, de mi graduación de la escuela secundaria, de mi ceremonia de bata blanca cuando entré a la escuela de medicina, de mi primer día como residente. ¿Cómo? Pregunté, con la voz quebrada. El FBI me mantenía informado, explicó mi padre. No podía estar ahí contigo, pero nunca dejé de seguir tu vida. Nunca dejé de estar orgulloso de ti. Me derrumbé en sus brazos, llorando de nuevo. Parecía que no podía dejar de llorar últimamente, pero estas eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Te amo, papá, susurré. Yo también te amo, mija. Siempre lo he hecho, y siempre lo haré. Pasamos el resto del día poniéndonos al día. 18 años de vida comprimidos en unas pocas horas. Fue abrumador y maravilloso al mismo tiempo, y por primera vez desde que era una niña, me sentí completa. Pero esa noche, mientras estaba acostada en la habitación de invitados de mi padre, mirando el techo, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, en cómo una sola noche en Tijuana había cambiado el curso de mi vida, en cómo los secretos de mi padre habían estado colgando de mi cuello durante todos estos años sin que yo lo supiera. Y pensé en Marcus, en cómo había arriesgado todo por mí, 2 veces, en cómo me miraba con esos ojos que parecían ver directamente a mi alma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto, de Marcus. ¿Estás despierta? Sonreí y respondí. Sí. ¿Tú también? No puedo dormir. Sigo pensando en todo lo que pasó. Yo también. ¿Quieres hablar? ¿Puedo llamarte? Sí. Un segundo después mi teléfono sonó. Contesté y escuché su voz, cálida y reconfortante. Hola. Hola. ¿Cómo está tu hombro? Duele, pero estaré bien. ¿Y tu abdomen? Igual, pero he tenido heridas peores. Hubo una pausa. Y entonces Marcus dijo, Sofía, hay algo que necesito decirte, algo que debí haberte dicho hace 3 años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué es? Cuando te saqué de Tijuana aquella noche, cuando te vi por primera vez, algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo, pero desde ese momento no he podido dejar de pensar en ti. No he podido olvidarte. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Marcus, sé que es complicado. Sé que acabas de recuperar a tu padre y que tu vida es un desastre ahora mismo. Pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que no te salvé solo porque era mi trabajo. Te salvé porque no podía imaginar un mundo sin ti en él. No sabía qué decir. Las palabras se atascaban en mi garganta, pero finalmente logré susurrar. Yo tampoco he podido olvidarte, Marcus. Ni un solo día en estos 3 años. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sonreí a través de las lágrimas. Supongo que averiguamos cómo hacer que esto funcione. Un día a la vez. Me gusta ese plan. Hablamos durante horas esa noche. Sobre todo y nada. Sobre nuestros miedos y nuestras esperanzas. Sobre el pasado y el futuro.
Y cuando finalmente colgamos, justo antes del amanecer, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Quizás, solo quizás, algo bueno podía salir de todo este caos después de todo. 2 semanas después, volví al hospital. Mi hombro todavía estaba en un cabestrillo, pero los doctores me habían dado permiso para regresar a trabajos ligeros. Nada de cirugías todavía, pero podía hacer rondas y supervisar a los residentes más jóvenes. Cuando entré al vestidor para ponerme mi bata blanca, encontré una nota pegada en mi casillero. Era del doctor Harrison. Ramírez, ven a mi oficina cuando llegues. Tenemos que hablar. Mi estómago se tensó. A pesar de todo lo que había pasado, todavía me ponía nerviosa la idea de hablar con él. Algunos hábitos eran difíciles de romper. Subí a su oficina y toqué la puerta. Adelante, dijo su voz desde adentro. Entré y lo encontré sentado detrás de su escritorio, con una expresión que no pude descifrar. Siéntate, Ramírez. Me senté, con el corazón latiendo fuerte. ¿Quería verme, doctor? El doctor Harrison se recostó en su silla, estudiándome. He estado pensando mucho sobre lo que pasó hace 2 semanas. Sobre cómo manejaste la situación con el teniente Webb y con todo lo demás. Lo siento si causé problemas, doctor. Levantó una mano interrumpiéndome. Déjame terminar. Suspiró. Durante años he sido duro contigo, Ramírez. Muy duro. Y lo hice porque pensé que era la mejor manera de convertirte en una buena doctora. Pero me equivoqué. Parpadeé sorprendida. ¿Qué? Lo que hiciste aquella noche, mantener la calma bajo presión extrema, pensar rápido, sacrificarte para proteger a otros. Eso no se puede enseñar. Eso es algo que llevas dentro. Y yo fui un idiota por no verlo antes. No sabía qué decir. El doctor Harrison, el hombre que me había hecho sentir como una incompetente durante 2 años, me estaba disculpándose. Quiero ofrecerte una posición permanente en mi equipo de trauma, continuó. No como residente, como fellow, con un salario completo y todos los beneficios. Empezando el próximo mes. Mi mandíbula cayó. ¿Habla en serio? Completamente. Eres exactamente el tipo de doctora que este hospital necesita. El tipo de doctora que yo necesito en mi equipo. Se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué dices, Ramírez? ¿O debería decir doctora Ramírez? Las lágrimas amenazaban con caer de nuevo, pero esta vez las contuve. Sí, acepto. Gracias, doctor Harrison. No sabe lo mucho que esto significa para mí. Creo que sí lo sé. Sonrió, y fue la primera vez que lo vi sonreír genuinamente. Ahora sal de aquí y ve a hacer tus rondas. Y Ramírez, ¿sí? Bienvenida al equipo. De verdad esta vez. Salí de su oficina sintiéndome como si estuviera flotando. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había luchado durante estos años, finalmente estaba dando frutos. Y no era solo por mi habilidad médica. Era porque había demostrado que tenía el coraje y la determinación para hacer lo correcto, sin importar el costo. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, saludando a enfermeras y otros doctores, me di cuenta de algo. Ya no era la novata asustada que había llegado aquí hace 2 años. Ya no era la chica que huía de su pasado. Era Sofía Ramírez, doctora, hija, sobreviviente, y estaba lista para lo que viniera después. Mamá, esa noche, Marcus vino a recogerme después de mi turno. Todavía caminaba con una ligera cojera, pero estaba mejorando cada día. Me llevó a un pequeño restaurante mexicano en el centro de la ciudad. Pensé que te gustaría comer algo que te recordara a casa, dijo mientras nos sentábamos en una mesa junto a la ventana. Gracias, dije sonriendo. Aunque técnicamente San Diego es mi casa ahora, cierto, pero sabes a qué me refiero. Ordenamos tacos y horchata, y mientras comíamos, Marcus me contó sobre su recuperación. Los doctores dicen que podré volver al servicio activo en unos meses, pero estoy pensando en, tal vez no hacerlo. Lo miré sorprendida. ¿Qué? Pero ser un SEAL es tu vida. Lo era, dijo, mirándome a los ojos. Pero últimamente he estado pensando que quizás es tiempo de un cambio. He estado en el servicio durante 10 años. He visto y hecho cosas que me gustaría olvidar. Y después de todo lo que pasó, me di cuenta de que quiero algo diferente. Algo más. ¿Cómo qué? No lo sé todavía. Tal vez entrenar a nuevos reclutas. Tal vez trabajar en seguridad privada. O tal vez... Se detuvo, como si estuviera reuniendo coraje. Tal vez quedarme aquí, en San Diego, cerca de ti. Mi corazón se saltó un latido. Marcus,
Sé que es mucho pedir. Sé que apenas estamos empezando a conocernos realmente. Pero Sofía, estos últimos días, hablando contigo, estando cerca de ti, me he dado cuenta de que esto es lo que quiero. Tú eres lo que quiero. Extendió su mano a través de la mesa y tomó la mía. No te estoy pidiendo que tengamos todas las respuestas ahora mismo. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad, que nos des una oportunidad. Miré nuestras manos entrelazadas. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, en cómo nos habíamos salvado mutuamente, una y otra vez, en cómo, a pesar de todo el caos y el dolor, había encontrado algo real y verdadero en medio de todo eso. Sí, dije finalmente, sonriendo a través de las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Sí, quiero darte una oportunidad. Quiero darnos una oportunidad. Marcus sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y me besó, y en ese momento, con sus labios sobre los míos, y su mano sosteniendo mi rostro con tanta ternura, supe que todo por lo que había pasado, todo el dolor y el miedo y la pérdida, había valido la pena, porque me había llevado hasta aquí, hasta él, hasta este momento perfecto. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sonriendo como idiotas. Entonces, dijo Marcus, volviendo a sentarse pero sin soltar mi mano, ¿qué hacemos ahora? Ahora, dije, apretando su mano, vivimos la vida que mi padre sacrificó tanto para darnos, la vida que casi perdemos. La vivimos completamente, sin miedo, sin arrepentimientos. Me gusta ese plan. Yo también. Y mientras terminábamos nuestra cena, hablando y riendo, y planeando un futuro que finalmente parecía brillante, me di cuenta de algo importante. A veces, las cosas más hermosas nacen del caos más oscuro. A veces, tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y yo había encontrado mi propósito, mi familia, mi amor. Y finalmente, después de tantos años de correr y esconderme, había encontrado mi hogar. 3 meses después, estaba parada en la sala de trauma, supervisando a un nuevo grupo de residentes mientras trataban a un paciente con múltiples fracturas. Recuerden, les decía, en trauma, cada segundo cuenta, pero no dejen que la urgencia los haga olvidar la compasión. Este no es solo un paciente, es una persona, con una familia, con una historia. Uno de los residentes, una joven llamada Emily, me miró con admiración. Doctora Ramírez, ¿cómo logra mantener la calma en situaciones tan intensas? Sonreí, pensando en todo lo que había pasado. Práctica. Y recordar por qué hago esto. No estamos aquí solo para salvar vidas. Estamos aquí para dar esperanza. El doctor Harrison entró en la sala, observando el procedimiento. Cuando terminamos y el paciente fue estabilizado, se acercó a mí. Buen trabajo, Ramírez. Estás convirtiéndote en una excelente maestra. Gracias, doctor. Aprendí del mejor. Sonrió. Aduladora. Pero había calidez en su voz. Por cierto, hay alguien esperándote en el vestíbulo. Bajé y encontré a Marcus parado junto a las puertas de entrada, con un ramo de flores en las manos. Todavía me sorprendía verlo ahí, esperándome, después de todos estos meses. Todavía me hacía sonreír como una adolescente enamorada. Hola, dije, acercándome a él. Hola. Me dio las flores y me besó suavemente. ¿Cómo estuvo tu día? Largo, pero bueno. ¿Y el tuyo? Productivo. Tuve mi primera entrevista para el puesto de instructor en la base naval. ¿En serio? ¿Cómo fue? Bien. Creo que bien. Dijeron que me llamarían la próxima semana. Tomó mi mano. Pero suficiente sobre trabajo. Hay algo que quiero mostrarte. ¿Qué es? Es una sorpresa. Ven conmigo. Me llevó a su camioneta y condujo hacia las afueras de la ciudad. Mientras manejaba, hablamos sobre nuestros días, sobre nuestros planes para el fin de semana, sobre las pequeñas cosas cotidianas que hacen que una relación sea real y sólida. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña casa con un jardín delantero. ¿Qué es esto?, pregunté. Nuestra casa. Bueno, potencialmente nuestra casa si quieres. Salió de la camioneta y rodeó para abrir mi puerta. Sé que es pronto. Sé que solo llevamos 3 meses juntos oficialmente. Pero Sofía, no quiero esperar. He esperado 3 años para estar contigo. Y ahora que te tengo, quiero construir una vida contigo. Una vida real. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Marcus, no tienes que responder ahora.
Solo, ven a verla conmigo y piénsalo. Entramos a la casa. Era pequeña pero acogedora, con 2 habitaciones, una cocina espaciosa y un patio trasero con un árbol grande. Era perfecta. Hay espacio suficiente para tu padre también, dijo Marcus mientras recorríamos las habitaciones. Pensé que tal vez le gustaría vivir cerca, o incluso con nosotros, si eso es lo que quieres. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Pensaste en todo, ¿verdad? Intenté. Se giró hacia mí, tomando mis manos. Sofía, sé que esto es rápido, sé que es una locura, pero después de todo lo que hemos pasado, después de casi perdernos el uno al otro tantas veces, no quiero desperdiciar ni un solo día más. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero construir un hogar contigo. Quiero una vida contigo. Sí, dije, sin dudarlo ni un segundo. Sí, quiero esto. Quiero todo esto. Contigo. Marcus me levantó y me hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Y cuando me bajó y me besó, supe con absoluta certeza que esta era mi vida ahora. Esta era mi felicidad, y nunca la dejaría ir. La mudanza tomó 2 semanas. Mi padre estaba emocionado con la idea de vivir cerca, así que encontramos un pequeño apartamento a solo 2 cuadras de nuestra nueva casa. Marcus consiguió el trabajo como instructor en la base naval, y yo continué mi fellowship en el hospital, cada día más segura y confiada en mis habilidades. La vida era buena. No perfecta, pero buena. Y eso era más de lo que jamás había esperado. Una noche, unos meses después de mudarnos, estaba sentada en el patio trasero, mirando las estrellas. Marcus salió con 2 tazas de café y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo. En cómo llegamos aquí. En todo lo que tuvimos que pasar para encontrar esto. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé por un momento. No, ni siquiera las partes difíciles. Porque todas esas experiencias me convirtieron en quien soy hoy y me trajeron hasta ti. Marcus pasó su brazo alrededor de mis hombros y me acerqué a él. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo. ¿Qué? Que todo comenzó con un collar, una pequeña cruz de plata que tu padre te dio hace 18 años. Si no hubieras guardado ese collar, si lo hubieras perdido o tirado, nada de esto habría pasado. Toqué la cruz que ahora colgaba de nuevo alrededor de mi cuello. Después de que el FBI terminó con la investigación, me la devolvieron. Ya no contenía la tarjeta de memoria, pero todavía significaba todo para mí. Mi padre sabía lo que hacía, dije suavemente. Sabía que yo la guardaría, que la protegería, porque era lo único que me quedaba de él. Era un hombre inteligente. Lo es. Y gracias a ti, pude recuperarlo. Marcus me besó la frente. Nos salvamos mutuamente, Sofía. Eso es lo que hacen las personas que se aman. ¿Me amas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con cada parte de mí. ¿Tú me amas? Más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos ahí sentados en silencio, disfrutando de la paz y la tranquilidad de la noche. Y mientras miraba las estrellas, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido mi inocencia, mi ingenuidad, mi miedo. Pero había ganado fuerza, propósito, amor, familia, y al final, eso era todo lo que importaba. La vida no se trata de evitar el dolor o el sufrimiento. Se trata de encontrar algo por lo que vale la pena sufrir, algo por lo que vale la pena luchar. Y yo había encontrado eso, en mi trabajo, en mi padre, en Marcus. Había encontrado mi razón de ser, y nunca, nunca la dejaría ir. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, déjame un like y suscríbete para más historias de héroes médicos que arriesgan todo para salvar vidas. Nos vemos en la próxima.